Hola, muy buenas. Quiero darles la bienvenida nuevamente a esta asignatura que tiene un carácter asincrónico en algunas de sus partes. Y por eso voy a compartir con ustedes el tema de la primera unidad que tiene que ver con conflictología. Voy a compartir con ustedes una presentación acerca de qué es la conflictología. Lo primero que quiero decirles es que con frecuencia los esfuerzos por resolver un conflicto fallan porque se atacan los problemas equivocados. Y creo que es muy útil entender que en el mundo de los conflictos, hacer un buen diagnóstico acerca de un conflicto es probablemente uno de los elementos fundamentales. Hay muchos mitos que acompañan el tema de la conflictología y muchas concepciones muy negativas acerca del conflicto. Johan Galtung, que en el podcast que compartí con ustedes le señalaba que es una de las figuras que tienen que ver con la conflictología en la conformación de el cuerpo teórico que sirve de base para esta disciplina. Dice que concebimos el conflicto como una disputa, como un dilema, como una contradicción, como un conflicto. Y hacemos que todas estas definiciones sean equiparables, lo que indica una visión hasta cierto punto muy negativa acerca de lo que son los conflictos. Villa Mata, otro de los autores contemporáneos, español, catalán, que ha abordado el tema de los conflictos, lo define como una lucha, un desacuerdo, una incompatibilidad, una confrontación de intereses, de percepciones o actitudes que resultan hostiles entre dos o más partes. Y quiero llamarles la atención con respecto a esta definición que me parece muy interesante porque indica que un conflicto es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que está sujeto a la permanente alteración de todos sus elementos. Sabemos quizás dónde empieza un conflicto, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Fíjense cómo el conflicto de Ucrania, que hoy en día se materializa en una guerra en la que Rusia ha ocupado parte del territorio, empezó a ocupar Crimea en 2014 y en el 2022 decidió invadir, hacer una invasión que se pensaba que en principio iba a ser corta. Por lo menos del lado de Occidente se afirma que Putin creía que iba a entrar en la capital ucraniana, Kiev, y que los ucranianos, por esa afiliación cultural e histórica con Rusia, no olvidemos que Ucrania fue parte de la Unión Soviética, iban a plegarse a los deseos, iban a traicionar su gobierno y su país para pactar con los rusos y someterse a la voluntad de los rusos. Eso no ocurrió así. Y ese paseo triunfal se ha convertido en una guerra de desgaste que todavía vemos que se recrudece. A medida que se desarrolla el conflicto, cambian las percepciones y las actitudes de los actores. Y lo más probable es que se vuelvan cada vez más hostiles. Se modifican las conductas de estos grupos o personas enfrentadas. Se toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que tenemos disponibles para ejercer nuestro poder y se amplían, reducen, separan o fusionan nuestros objetivos. Por eso quizás es conveniente que cuando vemos que surge un conflicto, lo más recomendable sería, en consecuencia, que le buscáramos una solución lo más pronto posible, porque el conflicto puede seguir escalando y no podemos prever hasta dónde ese escalamiento puede llevar, y el peor punto al que puede llevar es a un punto destructivo. Un conflicto, decía Fernández Ríos, terminando con la conceptualización acerca de los conflictos,
es la existencia de dos o más participantes individuales o colectivos que al interactuar muestran conductas internas o externas incompatibles con el fin de prevenir, obstruir, interferir, perjudicar o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de uno a través de la del otro, como consecuencia observable de una incompatibilidad subjetiva de metas, valores, posiciones, medios, estrategias o tácticas que implican el ejercicio del poder de uno sobre otro en un ambiente de ausencia, libre interpretación o transgresión de normas. Creo que es interesante que recojamos de esta vasta, muy compleja y completa definición de Fernández Ríos, primero que hay dos partes enfrentadas que lo que se van a materializar ese desacuerdo en conductas, que a veces puede haber una incompatibilidad que sea solamente subjetiva, porque las percepciones cambian y puede ser que tengamos un error de percepción y siempre hay o bien una ausencia de normas o bien una transgresión a esa norma o una interpretación. Como veremos más adelante, se trata de aspectos que definen y categorizan cuando estamos hablando de un conflicto dentro del concepto de la conflictología y cuando no. Y esto es básico porque si no se cumplen ciertos criterios, entonces puede ser que no podamos proceder a buscarle una solución. Hay definiciones que resaltan las condiciones previas que dan lugar al conflicto manifiesto. Hay definiciones que se centran en los estados afectivos que caracterizan el ánimo de las partes. Hay definiciones que giran en torno a las percepciones y estados cognitivos que tienen las partes. Y hay definiciones que toman en cuenta los aspectos comportamentales que caracterizan la relación de conflicto. La mejor manera probablemente de poder entender un conflicto es precisamente tomar en cuenta esas situaciones previas que hicieron que surgieran el conflicto para poder tener un correcto diagnóstico. Tomar en cuenta también esas alteraciones anímicas, cognitivas y comportamentales que están envueltas. Al fin y al cabo, los conflictos se producen entre personas y por lo tanto ese lado psicológico va a estar siempre presente. Va a estar la personalidad y por eso vemos que están los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales envueltos dentro de un conflicto. Probablemente por eso no es de extrañar, en consecuencia, que hagamos que exista la necesidad de que utilicemos siempre la mirada en psicología. Continuemos con las características que puede tener un conflicto, que debe tener un conflicto para que podamos entonces admitir que se trata de un conflicto. El conflicto es una lucha innata que ocurre en el ser humano, que forma parte de la naturaleza humana, que forma parte, que se origina en la naturaleza de las sociedades y depende de cómo se han estructurado estas sociedades. El conflicto es una aberración, una disfunción de los problemas de los sistemas sociales que invita a que nos ocupemos de resolverla. El conflicto ocurre porque es funcional para el sistema social. Ya veremos que es funcional porque sin ello probablemente muchas cosas no cambiarían. El conflicto ocurre porque se persiguen objetivos incompatibles. El conflicto es consecuencia de la pobre comunicación, de la mala percepción, de la defectuosa socialización y otros procesos que pueden ser de naturaleza inconsciente. Y el conflicto es un proceso que pasa en todas las sociedades y en todas existe una regulación del mismo, porque si no, las sociedades desaparecerían en sí mismas. Hay conductas muy destructivas que se producen en los conflictos, hay un lenguaje álgido, hay un lenguaje defensivo, hay una comunicación que puede resultar confusa hacia las
terceras partes, comportamientos abiertamente agresivos u hostiles. Todo este tipo de cosas puede existir y puede terminar entonces produciéndose la violencia. Nadie está negando que pueden existir elementos sumamente negativos. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar es que no por no querer conflictos vamos a vivir en una sociedad sin conflictos porque son parte de la naturaleza y porque son muchas veces inevitables. Prestemos un poco de atención a la hora de analizar un conflicto en torno a la clasificación que hace Moore respecto a el estadio evolutivo, el grado de evolución que puede tener un conflicto. Y ahí encontramos conflictos latentes, conflictos emergentes, conflictos manifiestos. Vamos a ver que un conflicto puede encontrarse en un estadio latente, que es cuando vemos que la atmósfera se enrarece, la comunicación se hace difícil o se corta, las tensiones básicas todavía no se han desarrollado por completo, pero nos estamos dando cuenta que está surgiendo una problemática que enfrenta a las partes. En el segundo estadio vemos que el conflicto adquiere un estatus emergente. Se refiere, según Moore, a aquellos en los que las dos partes son identificadas. Se sabe que hay un problema, las dos partes son identificadas, se identifican entre sí, se atribuyen intenciones negativas, pero si no se lleva un procedimiento de regulación, ese conflicto puede escalar y el conflicto se hace manifiesto cuando ya las partes se han comprometido a iniciar algún proceso regulatorio que puede ser, por ejemplo, una negociación. Puede ser también una mediación con un tercero imparcial, etc. Veamos ahora los aspectos positivos del conflicto, porque los hay. Es más, voy a plantear primero los aspectos negativos del conflicto, que son lo que más ampliamente somos capaces de reconocer. El conflicto conlleva un alto potencial de desintegración. Tiende a ser poco funcional para una estructura social en la que no hay tolerancia o la que hay es insuficiente. El conflicto produce costes personales, grupales y sociales. El conflicto casi siempre implica la creación de equilibrios inestables y la coexistencia de valores que suelen ser incompatibles. La experiencia del conflicto es vivido como algo negativo. Donde quiera que exista un conflicto, surge inmediatamente la motivación para reducirlo, aunque hay a veces algunas de las partes que se niegan a solucionarlo. Pero conjuntamente existen aspectos positivos. No habría cambio probablemente en la humanidad si no hubiera conflicto. Por eso se dice que el conflicto es el motor del cambio, tanto en su aspecto político y económico como social y tecnológico. El conflicto impide la osificación y el ritualismo exacerbado, evita o reduce la resistencia a la innovación que siempre ronda a la burocracia. El conflicto sirve para obtener fines concretos, para defender unos intereses que quizás si no es por medio de un conflicto no se estarían planteando. El conflicto cumple funciones catárticas dentro del grupo porque permite sacar una agresividad que puede ser sacada de manera civilizada, como vemos, por ejemplo, cuando hay enfrentamientos deportivos. Para eso se inventaron, de hecho, las Olimpiadas. El conflicto promueve, establece y conserva las líneas de diferenciación de un grupo sobre otro. Cuando hay personas que están involucradas en un conflicto, pasan a entender que es indispensable unirse para poder luchar juntas en un beneficio mutuo.
Entre otros aspectos positivos, encontramos que el conflicto contribuye a definir la estructura interna del grupo en casos de enfrentamiento con el exterior. Lo vemos en el Plátano Power, pero lo vemos cuando sentimos como dominicanos o como pueblanos que externamente alguien nos está dirigiendo algún tipo de ataque. Eso hace que nosotros, o en un vecindario, cuando hay una agresión, o en un condominio, cuando en el barrio se está produciendo un violentamiento a las leyes, a las normas de convivencia, vemos cómo los vecinos, que a veces quizás no se hablaban, se unen para poder sumar fuerza, porque la unión, como dice esa famosa frase, hace la fuerza. El conflicto mantiene la estructura del grupo como una organización en marcha. El conflicto puede actuar como elemento unificador entre grupos contendientes. Y vemos que todas estas partes son sumamente atendibles. Por eso ustedes ven que John Galton decía que ya que existe el conflicto, deberíamos tender a querer transformar la situación de base que ha producido ese conflicto, no solamente para que solucione puntualmente eso que ha estallado, sino para que se haga una profilaxis que impida que otros problemas surjan más adelante. Decía en el podcast que les grabé como introducción y bienvenida a esta asignatura, que después de la Segunda Guerra Mundial, ese gran fracaso que supuso esa guerra mundial, que fue producto, como dicen muchos analistas, a consecuencia de un acuerdo, el llamado Tratado de Versalles, que culpabiliza totalmente a Alemania como la única responsable de la Primera Guerra Mundial y la condena a pagar los costos de guerra, además de impedirle el tener un ejército. Esa condena que se hace a través de un acuerdo firmado por las partes vencedoras, puso en evidencia la necesidad de que, ocurrida la Segunda Guerra Mundial, con los millones de muertos que ocurrieron en todas partes del mundo, había que buscar una manera de entenderse. Y esa manera era ir creando mecanismos que resolvieran los conflictos para que no se llegara a un extremo tan grande como el que pudimos vivir en esa, o que vivieron los que estuvieron allí en esa época. Fruto de ese esfuerzo fue que finalmente se aprobó en el año 1948 la creación de las Naciones Unidas, que si bien es cierto, no ha impedido muchísimas guerras, sí ofrece un espacio en el que muchos temas se dirimen. Se fue creando a partir de entonces con figuras muy importantes como Burton y el mismo Galton, la conflictología, que es el compendio de conocimiento científico y de los métodos y técnicas de intervención de conflicto. Es una disciplina abierta que va a incluir a muchísimas otras disciplinas, cuantas disciplinas hagan falta para poder encarar los distintos tipos de conflictos que pueden ir surgiendo. Es plural e integradora, dedicada a la observación, comprensión e intervención de los procesos conflictivos de cualquier tipo, evitando llegar a la violencia. La conflictología trabaja desde planteamientos internos que han surgido en los estudios de la paz, en la conformación de los métodos no adversariales para solucionar conflictos, y es también usa planteamientos multidisciplinares por esa razón de que vamos a hacer uso de cuantas disciplinas hagan falta para resolver un conflicto. No pretende imponer ningún tipo de solución externa a las partes en conflicto, sino que quiere facilitar que se pueda llegar a acuerdos. Digamos que los conflictólogos son expertos que llegan a analizar la naturaleza de un conflicto, que exploran posibilidades de solución y que van a facilitar que las partes por sí mismas
puedan ir encontrando esos puntos de acuerdo. La conflictología facilita que las partes en conflictos encuentren por ellas mismas fórmulas o sistemas de transformación positiva y constructiva de sus conflictos, especialmente de aquellos a los que por sí mismos les resulta difícil hallar solución. Muchas veces las partes involucradas no son capaces de ver las cosas. Decía Ortega y Gasset que a veces no vemos el bosque, cuando estamos dentro, solo vemos los árboles que están cercanos. Para ver el bosque, hay que salir del bosque y se sale de manera más fácil cuando no estamos dentro de un conflicto. Se puede resolver un conflicto, gestionar un conflicto o transformar un conflicto. Es verdad que no todo depende de la intención de quienes intentan resolverlo, sino de qué tan profundamente podemos llegar según cada caso. En la resolución de conflicto, esa fue la primera denominación. De hecho, en nuestro país es la que se utiliza. Enfatiza los aspectos más destructivos y negativos del conflicto. Los conflictos se conciben en la resolución pueden ser finalizados satisfactoriamente y el conflicto solo es resuelto. Se ofrece una solución para el mismo. ¿Qué pasa? La crítica gira alrededor de que su pretensión de finalizar los conflictos sin tener en cuenta los aspectos positivos para el desarrollo de las sociedades puede hacer que desaprovechemos esa oportunidad, porque un conflicto puede ser una oportunidad de cambio si sabemos cómo gestionarlo. En la visión sobre la gestión de conflicto encontramos, por su parte, fue la segunda denominación dada a los estudios sobre los conflictos, y aquí se observa el conflicto como un elemento propio de la vida que debe ser manejado constructivamente. Se relaciona con el ámbito empresarial, se ha utilizado para la resolución, la gestión de conflictos en la empresa y se refiere a las posibilidades de encontrar dinámicas y modelos para analizar los conflictos. ¿Cuál ha sido la crítica? Que ha sido considerada una perspectiva demasiado técnica y teórica debido a su estrecho vínculo con los entornos empresariales. Una segunda denominación que quiero compartir con ustedes, que fue sugerida por Galton, es la transformación de los conflictos, que está relacionado con los valores de la cultura de paz. Observa las características más positivas de los conflictos al tener en cuenta sus facultades para la preparación del cambio en la sociedad. Se estimulan alternativas creativas, permitiendo actuar mediante un modo constructivo, y las situaciones de conflicto se convierten en oportunidades para el aprendizaje de la creatividad, el diálogo, la empatía, el intercambio, la comunicación y la cooperación. Por otro lado, hay aspectos importantes a considerar cuando estamos haciendo un análisis, digamos que preliminar de un conflicto. Tenemos que determinar cómo el sistema crea o preserva el conflicto. Tenemos que ver cómo se identifica y se analizan las reacciones en cadena que se producen. Localizar qué alianzas y antagonismos se han producido. Identificar acciones, reacciones e interacciones. Descubrir impresiones e interpretaciones que pueden ser erróneas. Evaluar lo que perpetúa el conflicto, determinar quién y qué se favorece con la existencia del conflicto. A veces, cuando un conflicto dura mucho tiempo, pueden haber personas o intereses que se benefician del mismo. Determinar qué se consigue mediante el conflicto que pueda obtenerse de una forma diferente y constructiva. Localizar patrones, huecos en la comunicación y posibles relaciones, causa y efecto. Identificar los roles individuales y las funciones que se cumplen, formales o informales. Identificar
los roles, las funciones y las relaciones que hay en los subsistemas, etcétera. Son muchos los aspectos que hay que considerar para uno analizar un conflicto y para resolverlo. Vamos a tener 4 métodos principales: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. En la negociación, las partes involucradas se sientan porque han entendido que si no se sientan, puede seguir escalando el conflicto y terminar en violencia, o una vez ya ha empezado la violencia, querer solucionarla. La mediación, que implica, como veremos en esta materia, eh, que vamos a ver más ampliamente, negociación y mediación. Hay un tercero imparcial que va a ayudar a las partes a llegar a acuerdos mediante el establecimiento de una comunicación funcional. Existen en otros ámbitos, no el sanitario, la conciliación y el arbitraje también. La conciliación suele hacerse o bien entre un juez y las partes, entre abogados, y el arbitraje, para lo cual debe de existir, aquí en nuestro país, por ejemplo, en la Cámara, son las cámaras de comercio que tienen un departamento de arbitraje y tiene árbitros que aquí son imparciales, pero emiten un laudo arbitral, que así se llama el documento, porque son los que van a decir cómo se va a solucionar el conflicto. Dictaminan finalmente qué acciones o qué acuerdos hay que emprender. No como ocurre en la mediación, que hay una independencia de las partes, o en la negociación, donde las partes están directamente involucradas. Tredorta, que es un estudioso muy importante de los conflictos, hablaba de la metáfora de la medicina para poder resolver conflictos. Y él decía, primero hay que conocer en qué consisten los conflictos. Él hablaba del modelo SEDA, que quiere decir saber, entender, decidir y actuar. Primero vamos a conocer el conflicto, después vamos a reunir toda la información que sea necesaria. Hay que comprender los puntos de vista de las distintas partes, hay que decidir las propuestas, y luego hay que actuar, hay que poner en marcha el acuerdo al que se haya llegado. Hay varios paradigmas para el análisis de los conflictos. Se utiliza el paradigma de la complejidad. El conflicto puede ser visto como una realidad caótica de la que saldrán cierto orden o viceversa. El constructivismo, según este paradigma, no podemos ser objetivos. Nuestro punto de vista sobre el mundo y sus categorías y los conceptos que utilizamos para describirlo proceden de la cultura, procede de nuestro propio recorrido histórico. Hace uso del paradigma sistémico, todo está más interconectado de lo que uno cree, y de intercambio, porque la conducta social se rige por pautas de intercambio con los demás y por la búsqueda de recompensa para maximizar el beneficio personal de cada causa. Te he compartido en esta grabación, en este breve video, lo que la conflictología ha ido reuniendo acerca de los conflictos. En el siglo XXI convivimos con un montón de conflictos que vienen como consecuencia de diferencias culturales, raciales, ideológicas, y de todo tipo. Y lo cierto es que las sociedades que logran ser efectivas en la gestión, resolución o transformación de los conflictos son aquellas sociedades que van a potenciar su desarrollo más. En la destrucción no puede haber desarrollo. Yo te invito a que entiendas que es una formación importantísima para un psicólogo de la salud,
que esté trabajando en una institución sanitaria el poder, porque se les va a pedir en cierta manera, el poder aprender a negociar y a mediar en situaciones de conflicto. Habrá ocasiones en que el malestar que surja dentro de estas organizaciones tengan que ver con pares, con proveedores, entre pacientes y médicos. Imagínate, porque todo empieza con la imaginación, todo empieza con alguien que sueña, trabaja para que ese sueño se cumpla. Imagínate que el día de mañana tú eres un paciente que te encuentras inmerso en un conflicto porque no ha sido tratado debidamente o tú consideras que no ha sido tratado debidamente y que existe dentro de esa institución hospitalaria o fuera de ella la posibilidad de ser escuchado y de que ese conflicto pueda ser resuelto. Eh, Se trata de que entendamos que son habilidades útiles no solamente para nuestro trabajo, sino también para la vida. Y veremos cómo cada una de las grabaciones que iré haciendo para que puedas conocer las distintas metodologías, fundamentalmente dos, como te comenté, negociación y mediación, van a ser útiles también para tu vida personal. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Nos vemos en una próxima unidad.